Bienvenido a Euskal Politik, el podcast de actualidad política con tertulia, entrevista desde una perspectiva vasca. Soy Jon Koldo Arteaga y te animo a que nos sigas en euskalpolitik.eus. Arratsaldeon. Bueno, hoy en Euskal Politik tenemos el honor de contar con un invitado cuya trayectoria ha dejado una huella indeleble en la economía y la sociedad vasca. Hoy nos va a acompañar Pedro Luis Uriarte Santamarina. Pedro Luis es licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho por la Universidad de Deusto. Y ha dedicado más de 4 décadas a la economía, desempeñándose en sectores como la industria, la banca, la consultoría y la administración pública. En el ámbito financiero fue consejero delegado y vicepresidente del Banco Bilbao Vizcaya. En el sector público, entre 1980 y 1984, fue consejero de Economía y Hacienda en el primer gobierno vasco, tras la promulgación del Estatuto de Autonomía. Durante este periodo, presidió la comisión negociadora que permitió la recuperación del concierto económico para Vizcaya y Guipúzcoa y la actualización del de Araba. Este logro fue crucial para la autonomía financiera del país y es un tema que Pedro Luis ha estudiado y documentado. Bueno, además de su labor profesional, ha impulsado diversas iniciativas en el ámbito de la innovación y la investigación. Por ejemplo, en 2007 fue uno de los fundadores de Innovasque, la Agencia Vasca de la Innovación. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios, pues como la Medalla de Oro de Guipúzcoa, el título de Ilustre de Bilbao o el Premio Sabino Arana. Y ha sido autor de varias obras sobre el concierto económico. Entre ellas podemos destacar el Concierto Económico Vasco, una visión personal de 2015, Nuestro concierto, claves para entenderlo de 2016 y 139 preguntas sobre un concierto con 139 años de vida, publicado en el 2017, donde comparte su profundo conocimiento y perspectivas sobre este tema fundamental para la economía del país. Bueno, todos estos libros están disponibles en su web, elconciertoeconómico.com. Bueno, hoy, Pedro Luis, es un verdadero honor contarte con nosotros hoy, precisamente 28 de febrero, que es una fecha muy especial, dado que se conmemora el 147 aniversario del concierto. Eskerrik asko, Pedro Luis, pues con contar con tu presencia en este humilde podcast. No, encantado, al contrario, eskerrik asko zuri. Te has olvidado de decir una cosa muy importante. No son 3 libros los que están colgados en la web, 4 libros. 4, sí, efectivamente. En el último describo la negociación precisamente del año 1981. Y lo que es importante es decir que son gratuitos. Por lo tanto, el que quiera saber, se decía en la Edad Media, el que quiera saber que vaya a Salamanca. Pues el que quiera saber del concierto, que entre en la web, y allí tiene 4 libros gratuitos. El primero, para animaros a entrar, solo tiene 3.000 páginas. Son en realidad 11 libros distintos, pero bueno, se tocan todo tipo de aspectos, pero hay uno para los que tienen menos tiempo, que es muy pequeñito, el que has citado, 139 preguntas sobre un concierto que tiene 139 años. Ahora tendría que reescribirlo, añadir 8 preguntas para que fuera 147 preguntas sobre un concierto de 147 años. ¿Y por qué es interesante este libro, hablando en serio? Porque de una forma muy sencilla, es muy cortito, son, me parece que 70 páginas. Hace una exposición sobre el concierto y luego hace un examen sobre el concierto. En concreto, pregunta 39 preguntas. Bueno, y en función del resultado de las 39 preguntas, te puedes calificar si eres un maestro en concierto económico o si eres un aprendiz. ¿Se pueden decir tacos en el podcast? Sí, perfectamente. Te diría que hasta se debe. Un puto aprendiz, que es el último estadio para alguien que de las 39 preguntas solo contesta una. Joder, pues bueno, pues entonces este tiene que mejorar. O sea que ahí tenéis 4 libros que son, para el que quiera saber mucho, el de 2015 que has citado es muy importante porque es el libro más completo que se ha escrito nunca sobre el concierto, y eso no lo digo yo, lo dicen
Lo dicen los expertos porque toca todos los aspectos, incluido algo que ahora se ha puesto de moda, que es el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Bueno, se ha puesto de moda. Si queréis, comentamos esto en el podcast. Bueno, Unai, que te cuesta estar callado, no, Unai suele decir muchas veces que esto es una especie de terapia y nos ayuda también pues, a conocer un poquito lo que es la realidad del país y tener una conversación aquí digital. Entonces, Unai, la palabra es tuya para formular las preguntas, en este caso, Pedro Luis. Bueno, es que ricasco. Primero, Sí. Arratsaldeón, Pedro Luis. Arratsaldeón. Muchísimas gracias, de verdad, por poder venir y poder arrojar un poco de luz sobre eso que hemos todos y todas hemos oído hablar, el concierto económico, pero que muchos creo que seguimos desconociendo. Por eso está muy bien la invitación que has hecho para que nos formemos. La segunda visita, que ya vamos a intentar comprometerte desde ahora para tenerte otro día y tal, ya si quieres... Pagáis, si pagáis hombre, bien, yo ya sabes... Yo sí te advierto que yo soy un profesional. El director a partir del programa, del 1.000.000 de euros, yo lo bueno, que queráis. De ahí para arriba estamos a ver si cerramos el contrato, pero todavía no cede el director del programa. No te creas que es fácil cobrar de pero yo un Coldo le he visto que decía que sí con la cabeza. Bueno, Miquel también. Eso es lo que importa, pero por si acaso que firme, hazme caso. Decía que bueno, la segunda pues ya pasaremos examen. Yo he cogido buena nota y tengo pendiente, lo tengo que reconocer, la lectura más profunda sobre el tema del concierto económico. De verdad que es interesante. Ese librito que no es nada os puede dar una visión bastante completa y luego os permite contrastar pues puntos de vista diciendo yo pensaba esto, pero como es una especie de autoencuesta que te haces, pues es interesante. Os lo recomiendo. Apuntado. Decías, 147 aniversario del primer concierto, ¿no? Conocido así, firmado por Cánovas. Corrígeme si en algún momento me equivoco. Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros del Gobierno español. Del Gobierno español. 147 años del primer concierto económico vasco después de la abolición final de los fueros. Exacto. Y 1876. Correcto. Seguimos preguntándonos qué es el concierto, pero sobre todo yo lo que me pregunto, creo que no todos y todas nos preguntamos en gran medida si es verdaderamente eso a lo que desde España se suelen referir como una especie de cuponazo que nos tocó a los vascos de estos 3 herrialdes, porque tenemos todavía uno más un poco más al sur y otro más arriba, ¿no? Otros 2 más arriba. ¿Qué es el concierto? Es ese cuponazo que dicen que nos ha tocado, es un privilegio que tenemos los vascos y las vascas. Bueno, vamos a ver, la contestación es muy fácil. Nos tenemos que situar en el túnel del viento, vamos para atrás hasta 1878 y en esos momentos lo que es ahora la comunidad autónoma del País Vasco estaba sometida a la ley marcial. Aquí había 40.000 soldados, esto controlando a la población. Los fueros habían sido anulados radicalmente por una ley de 1876 y, es más, el que defendía o hablaba de los fueros iba a la cárcel. Y en ese momento, Cánovas del Castillo lo que hace es imponer por la fuerza de las armas, porque lo que es ahora la comunidad autónoma del País Vasco, antes las provincias vascongadas, estaban, como os he dicho, sometidos a la ley marcial, impone un régimen provisional de concierto económico. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, Unai, ¿es el cuponazo un privilegio? Hombre, yo no conozco si alguien me consigue identificar un privilegio en el mundo que se impone por la fuerza de las armas, es decir, por cojones, aquí tenéis un concierto porque lo mando yo. Bueno, entonces ese es el concierto. El concierto no es una conquista de los vascos. El concierto es una imposición a los vascos. Esa es una idea que hay que tenerla fundamental. Y se concede esa idea, yo voy a seguir un poco sin que me hagáis preguntas, preguntándome, ¿no? Y me cortáis cuando queráis.
¿Por qué se concede eso? Pues por tres razones. Porque en ese momento las provincias vascongadas, que se venían llamando provincias exentas, constituían un espacio geográfico diferenciado en relación con lo que se llamaba en un mapa del año 1854, que es muy famoso, la España uniforme, es decir, todo lo de Castilla y lo que le rodeaba, la España asimilada, Cataluña, la Comunidad Valenciana, es decir, territorios que formaron parte de la Corona de Aragón y que en la guerra sucesoria entre la dinastía Habsburgo y la dinastía Borbón, en esa guerra que terminó en 1715, perdieron los fueros, y arriba, al norte de la península, había un espacio así pequeñito que se llamaba la España foral. El concierto, por lo tanto, responde al hecho de que Cánovas del Castillo sabe que ha habido unos territorios que hasta ese año 1876 habían tenido un régimen totalmente diferenciado, y lo que intenta es, una vez que ha ganado la guerra, pues decir, bueno, ¿y ahora cómo lo manejo yo? ¿Y con qué problema se encuentra? Con el problema de que el Estado no tiene allí presencia. No tiene presencia. Y entonces, ¿cómo demonios voy a recaudar los impuestos si allí no tengo administración? Entonces, lo que dice, se le ocurre decir, bueno, las diputaciones forales han sido eliminadas, tenemos unas diputaciones provinciales nombradas de forma digital, es decir, a dedo, partidarios míos. Entonces vosotros, mis partidarios que estáis en las diputaciones provinciales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, ocuparos de recaudar los impuestos. ¿Y durante cuánto tiempo lo tenemos que hacer? Pues mira, como hemos aprobado en 1876 una ley que durante 10 años exime de pagar impuestos a los partidarios del rey Alfonso XII, es decir, a los que habían ganado la guerra, pues durante 10 años vosotros os ocupáis de la recaudación de impuestos. Bueno, y así empieza el concierto económico. Es un régimen, por lo tanto, de carácter provisional, un castigo que se impone a las provincias vascongadas, a Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y que se impone, la expresión concierto económico, es porque Cánovas del Castillo, en la fecha en la que estamos hoy, 28 de febrero de 1878, aprueba un simple decreto ley, una decisión, por lo tanto, del gobierno, donde tiene un articulado muy cortito y, en cambio, un preámbulo gigantesco. Y en ese preámbulo, el presidente del Consejo de Ministros español le explica al rey Alfonso XII, un jovencito de 21 años que ha accedido al trono poco antes, que de lo que se trata es que, una vez incorporados los jóvenes vascos por primera vez al servicio militar, el año 1877, y estando a punto de incorporarse la segunda promoción, él habla de segunda quinta, que es el nombre, digamos, históricos de los jóvenes que van al ejército español. Estando a punto de incorporarse la segunda promoción, ¿qué nos quedaba por hacer, Majestad? Faltaba que estas tres provincias se incorporasen al concierto económico de las demás. Es decir, que cuantas contribuciones, impuestos, gravámenes existieran sobre la industria, el comercio y las actividades económicas sean en ese territorio igual que en todas las demás provincias. Y termina esa frase lapidaria de esta forma Cánovas del Castillo: y Majestad, quedará conseguida ese objetivo en un breve término. Pues bien, han pasado 147 años y todavía no lo han conseguido. Por lo tanto, el conocer el origen del concierto es importantísimo, porque desmonta totalmente. Oiga, pero ¿usted de qué me habla? De un privilegio. Pero ¿cómo que un privilegio? ¿Pero cómo se va a ser un privilegio algo que se impone, que es un castigo, etcétera, etcétera? Bueno, y me hago una segunda pregunta. Bueno,
Y si el régimen es durante 8 años, cuando se cumplen los 10 años de esta especie de vacaciones fiscales que se han concedido a los partidarios de Alfonso XII, por lo tanto estamos hablando 1876 más 10 años, 1886. ¿Qué pasa cuando ese régimen de asimilación llega a 1886? Pues que en ese día el gobierno español se lleva una sorpresa, porque las diputaciones provinciales nombradas por ellos mismos, es decir, los partidarios del gobierno español, dicen, oye, pero ¿cómo? ¿Ahora vais a recaudar vosotros los impuestos? ¿Pero por qué? Si podemos seguir haciéndolo nosotros. ¿Cuál es la razón? Entonces hay un forcejeo entre el gobierno español y las diputaciones provinciales, vuelvo a decir por tercera vez, encabezadas por personas leales al gobierno español. Como consecuencia de ese forcejeo hay un año de negociaciones y de discusiones, y las diputaciones, junto con los parlamentarios españoles, tanto del Congreso como del Senado, en el año 1887 se le ocurre ir a visitarle a la reina María Cristina, que veranea en San Sebastián, reina regente María Cristina, que veranea en San Sebastián, y le dicen, Majestad, nos quieren quitar el concierto económico, usted nos conoce, sabe que somos gente honrada, trabajadora, patatín, patatán, no sé qué, no sé cuál. Bueno, y aquello les conmueve a la reina María Cristina. La reina María Cristina habla con el gobierno y le dice, oye, pero joder, pero ¿para qué os queréis meter en este lío? Pues si son gente pobre, gente trabajadora, en aquel momento la provincia de Álava era la más pobre de España, gente pobre, gente trabajadora, ¿qué más os da? Pues dejarles con el concierto económico. Y como consecuencia de eso, se prorroga el concierto otros 8 años más. Estamos hablando, por lo tanto, de 1887, 8 años más desde 1886, cuando vencía, hasta el 96. Bueno, ¿y qué pasa? Pasan dos cosas, que como consecuencia de esa gestión, la reina María Cristina, si vais a Donostia, San Sebastián, a la playa de Ondarreta, allí, en medio de la playa de Ondarreta, tiene una estatua gigantesca que mira la isla de Santa Clara, y la segunda consecuencia es que mira por dónde, qué casualidad del destino, las provincias vascongadas, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, que eran unas pobretonas, unos pobres diablos, unos no sé qué, se descubren las minas de hierro más ricas del mundo en Vizcaya, empieza el proceso de industrialización, se crea una clase burguesa, una clase dirigente con mucho dinero y por lo tanto con mucha influencia, y cuando llega la siguiente renovación en 1996, ya no estamos hablando de unos pobres diablos, sino que estamos hablando ya de empresarios muy importantes que tienen una gran capacidad de influencia. El concierto se vuelve a prorrogar y pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, llegamos hasta el año 1979, o mejor dicho, hasta el año 1978, en el que se aprueba la Constitución española. El concierto entonces ha cumplido ya 100 años. Por lo tanto, todos esos que dicen, no, el concierto es algo que dio la Constitución española. No, mentira. El concierto tenía ya 100 años de vida. Es cierto que en 1937, 23 de junio de 1937, 4 días después de que el general Franco entrara en Euskadi con las llamadas entonces tropas nacionales y se terminara la guerra civil en el País Vasco, y 3 días después de que mi padre, de mi aita, que era comandante de intendencia del gobierno del Eusko Gudarosteak, del batallón Gordesola del ejército vasco, fuera detenido, condenado a muchos años de cárcel, en los que estuvo hasta el año 43,
Menos mal que salió, porque si no llega a salir, este podcast no lo hubiéramos celebrado. O sea, que igual habéis tenido mala suerte. Bueno, voy a cerrar el paréntesis. El general Franco cancela los conciertos de Vizcaya y de Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque dice que son un notorio privilegio. Por lo tanto, los que ahora dicen que el concierto es un privilegio están defendiendo exactamente las mismas ideas que el infausto dictador general Franco. Llegamos otra vez, volvemos a 1878, Constitución Española, y mira por dónde la Constitución Española, que se aprueba, por cierto, con una gran mayoría en todo el territorio estatal, con mayorías del 90 y tantos % en Cataluña, pero que aquí en Euskadi no llega ni al 30%, ni al 30%. En Euskadi y en Galicia tiene los menores porcentajes, tiene dos disposiciones que refuerzan el concierto económico. La primera es la disposición adicional primera de la Constitución, que dice textualmente: la Constitución española ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. ¿Y cuál es el derecho histórico más importante? Porque ya duraba 100 años, pues obviamente el concierto económico. Por lo tanto, la Constitución española lo ampara, lo cual significa que existe, y respeta, lo cual significa que se mantiene vivo. No dice crea y establece, no, ampara y respeta. Bueno, esa es una disposición muy conocida, la adicional primera, pero tiene otra que es menos conocida, que es la disposición derogatoria de la Constitución española, que establece que las leyes de 1839 y 1876, que acabaron con los fueros vascos, en lo que pudieran estar vigente, quedan definitivamente derogadas. Por lo tanto, el concierto, por un lado, es amparado y respetado como derecho histórico, y por otro lado, las leyes que acabaron con los fueros vascos desaparecen 100 años, 140 y tantos años después, y 102 años después. ¿Eso qué significa? Pues que el concierto queda fuertemente reforzado. Bueno, y llegamos entonces a 1979, se aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que, ojo, es una ley orgánica del Estado, que además está aprobado en referéndum por el pueblo vasco. En ese Estatuto de Autonomía el concierto forma parte de su clausulado, por lo tanto está dentro, ya no es un simple decreto, no, es una ley orgánica del Estado, es decir, de las superimportantes, lo que configura el Estado, y además aprobada por referéndum del pueblo vasco, y ahí se dice que las relaciones de orden tributario entre el Estado o el País Vasco vendrán reguladas por el régimen de concierto económico o convenios. Bueno, me hago otra tercera pregunta. Bueno, ¿por qué dice concierto económico o convenios? Pues porque la Constitución española, en su disposición adicional transitoria cuarta, establece que Navarra, si quiere, por referéndum, se puede incorporar, puede formar una unidad política junto con la Comunidad Autónoma del País Vasco. La unión entre comunidades autónomas está prohibida constitucionalmente, y en cambio hay una transitoria que reconoce que Navarra, si quiere, puede confluir con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Bueno, por lo tanto, el concierto con el Estatuto de Autonomía ya tiene no solamente rango constitucional, sino rango estatutario. En abril de 1980 se crea el gobierno vasco. Este año, en abril, se va a cumplir el 45 aniversario. Es más, os puedo decir, el martes me ha llamado de ETV para hacer una entrevista con motivo del 45 aniversario del Parlamento Vasco, que se cumple el próximo mes, en marzo, porque todavía no estamos en marzo. Bueno, entonces se constituye el Parlamento Vasco, el gobierno vasco, en el mes de abril de 1980. Yo soy una persona que trabaja en aquel momento en un banco. Mi madre decía
que tenía un puestazo, o sea, y un día me llama Garaycochea, y no os voy a contar la historia porque entonces terminaríamos todo el podcast completo, me ofrece la posición de ser consejero de Economía y Hacienda de aquel gobierno vasco, como tú has dicho, John Koldo, del primer gobierno tras la dictadura, continuación del gobierno vasco en el exilio. Yo tuve la suerte de conocer al lehendakari Leizaola cuando regresó a Euskadi, luego en contactos que tuvimos, etcétera, etcétera. Y me dice que, bueno, que el primer objetivo que tengo como consejero de Economía y Hacienda es negociar el concierto económico. Le digo, oye, lehendakari, pero vamos a ver, que yo se lo dije más educadamente, pero lo voy a decir, dado que se pueden decir tacos. Esto, oye, que yo no tengo ni puta idea de lo que es el concierto económico. Pero ¿cómo cojones voy a negociar el concierto económico si no tengo ni prostituta idea de lo que es eso? Bueno, ya te arreglarás, Uriarte, esto confunde. Pero mira, esto rápidamente tienes que hablar con el ministro de Hacienda y tal y cual, y empieza la negociación. Bueno, ¿y cómo empieza la negociación? A mí me nombran consejero, me parece que fue el 26 de abril, creo que fue esa fecha, y me reúno con el ministro de Hacienda el 15 de mayo de 1980, unos días después. En ese momento yo no tenía nadie de plantilla. Bueno, quizá podía estar conmigo la secretaria del que fue consejero de Economía en el Consejo General Vasco, el orden preautonómico. Había alquilado un despachito en un edificio del Obispado de Bilbao, que solo tenía una mesa larga y una mesa de despacho. Cada vez que venía alguien a visitarme, los que luego estuvieron en ese despacho tenían que salir al descansillo para que pudiera estar con el visitante, y uno que no tenía ni puta idea del concierto económico, ni tenía plantilla, ni tenía presupuesto, ni tenía coche, ni tenía nada, se sienta enfrente del todopoderoso ministro de Hacienda en su despacho, con un cuadro de Goya detrás de él, una preciosidad, con una sala de reuniones al lado, con una mesa de marquetería que no os exagero, 30 metros de larga, preciosa, tal y cual. Y un pobre desgraciado, un pringao, que se sienta allí delante del ministro y les dice, ministro, que me ha dicho el lehendakari pues que tenemos que negociar el concierto económico. Bueno, bien, Pedro Luis, oye, vamos a tratarnos de tú. Oye, pues ya lo tenemos negociado. Si yo con el Consejo General Vasco ya negocié parte del concierto. Mira, aquí tenemos el texto, tal, enseño un papel. Digo, oye, ministro, pero mira, voy a emplear el tono de voz que se tiene delante de un ministro cuando se está en estas condiciones. Bueno, ministro, pero, oye, pues no. Pero, ¿cómo? Pues no. ¿Pero qué significa pues no? No, que no. Que no me vale. ¿Pero cómo que no te vale? ¿Que no te vale qué? Lo que hemos negociado y que está firmado con el Consejo General Vasco. Entonces se pone de pie, me dice, oye, pero vamos a ver, ¿pero quién era el presidente del Consejo General Vasco? Bueno, Carlos Garaycochea. ¿Y quién es el presidente, el lehendakari del gobierno vasco? Carlos Garaycochea. ¿Y entonces? No, pues mira, ministro, es que el consejero de Economía y Hacienda y presidente de la comisión negociadora del concierto económico del País Vasco soy yo. Y yo me llamo Pedro Luis Uriarte Santa Marina y no me llamo Carlos Garaycochea. Siento tener que decirte que tenemos que empezar de nuevo la negociación del concierto económico. Y así empezó el concierto económico, a negociarse. Bueno, la bromita nos llevó... Esta sí me creo una ¿no? Digo que, perdón, que digo que sí. Ahora termino, que os cuento, termino de contar. La broma nos llevó muchos meses de negociación, muchos meses. Lo pasamos canutas, aquello fue durísimo. Para que os hagáis idea, como había ya rumores de golpe de Estado, en el mes de diciembre nos ordenan
a mí Garaikoetxea, el Lehendakari, y a la Comisión Vasca Estatal, que estaba presidida por el ministro de Hacienda, que tenía otro ministro importantísimo, muy conocido, Rodolfo Martín Villa, y 4 altos cargos del gobierno español, nos ordenan acelerar. Y a partir de ese momento, desde el 6 de diciembre al 29 de diciembre, estuvimos todos los días negociando, sesiones negociadoras de 18 horas diarias sin levantarnos de la mesa, hasta que por fin, el 29 de diciembre a las 22:30, 10:30 de la noche, le llamé desde el despacho del ministro de Hacienda, al Lehendakari Garaikoetxea. Entonces no existían móviles, os recuerdo que estamos en 1980, en la prehistoria. Vosotros no habíais nacido, ninguno. Sí. Sí. Bueno, Los tres. Los tres, sí, ya estáis. Yo no. Es que ahora todos los de menos de 60 años ya me parecen jóvenes. O sea que... Bueno, entonces le llamé a Garaikoetxea, al Lehendakari, y hemos terminado la negociación del concierto económico. Y 7 días después firmamos el concierto económico. Y aquí tenéis el concierto económico que firmamos, que lleva, como veis, abajo fecha 29 de diciembre de 1980. Este es el concierto económico de 1980. Y aquí, en cada una de las hojas, estaba firmada por el ministro de Hacienda y por mí. Y aquí tenéis los firmantes del concierto económico. Perdón, para que se vea bien. Aquí tenéis mi firma, Pedro Luis Uriarte, y al lado la del ministro de Hacienda. Esta es la firma de Martín Villa, esta es la firma de José Ramón López Larrínaga, fallecido, que era viceconsejero de Hacienda, y los otros 6 firmantes. De ellos solo quedamos 2 vivos. Juan María Ollora, que entonces representó a la provincia de Álava en la negociación, y Josu Elorriaga. Hicieron los dos una gran labor. Josu era parlamentario, representó al gobierno vasco, y Juan Mari era senador, y fueron los que defendieron el concierto económico. Bueno, con esto, queridos amigos, ya veis que con la primera pregunta he estado un cuarto de hora. O sea, ahora si tenéis cojones, hacer la segunda pregunta. O si queréis, ya cortamos el podcast porque estáis ya los tres fuera No, de... No. Te podemos hacer unas cuantas más, entonces mediremos. Pero a ver. creo que os habrá interesado, ¿no? Porque es curioso. Joder, sí, hombre, mucho. por Dios. Es curioso conocer, porque eso demuestra la falacia enorme, volviendo a la pregunta de Unai, de que nos digan que esto es un privilegio y no sé qué, no sé cuál. Y mirar, ahora se ha visto que no es un privilegio. Ahora, estos días, cuando el Estado ha anunciado que va a perdonar nada menos que 83.000 millones de deudas que tenían las 15 comunidades autónomas que no tienen concierto, se llaman comunidades autónomas de régimen común. Nosotros somos comunidades autónomas, la del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra, somos comunidades, vamos a decir, con concierto económico o con convenio, por lo tanto, con un trasfondo foral. A estas 15 comunidades autónomas, como consecuencia de la crisis del 2008, que no tenían recursos, que no podían acceder al mercado emitiendo deuda pública, ni a la banca para pedir un préstamo para poder desarrollar sus presupuestos, es decir, educación, sanidad, etcétera, el Estado les hizo un préstamo de más de 250.000 millones de euros. Y nosotros tuvimos que cumplir con un principio fundamental del concierto, que es el de Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como, lo cual significa que el concierto lleva implícito riesgo unilateral. Oye, tú tienes esto, que es un régimen diferenciado, y a partir de haberlo firmado aquí recuperamos los conciertos para Vizcaya y para Guipúzcoa y actualizamos el de Araba. A partir de esto, tú te arreglas como puedas. Por lo tanto, a las comunidades autónomas de régimen común se les dio un préstamo de 250.000 millones. Y a nosotros nos dieron cero patatero.
Ahora se les ha perdonado 80.000 millones. Bueno, entonces, ¿el privilegio de quién es? ¿De nosotros que no hemos pedido nada al Estado y que no nos ha perdonado nada? ¿O de los que les han perdonado 80.000 millones? Nada menos con sus correspondientes intereses. Ahí tenéis otra demostración palmaria, absoluta, total, de que el concierto no solamente no es un privilegio por la forma como se creó, es decir, por la fuerza de las armas, sino que el concierto supone un riesgo muy importante y a cambio de eso, a cambio de ese riesgo, pues los vascos y las vascas disfrutamos de un profundo autogobierno. Porque no hay, esto es importante, Unai, John Koldo y Miquel, no hay ningún Estado federado, es decir, un espacio territorial que no esté representado en Naciones Unidas que tenga las capacidades de autogobierno que gracias al concierto económico y el estatuto por diferencia, el concierto lo que hace es financiar capacidades, esto como las que tiene en estos momentos lo que denominamos Euskadi. Por extensión, Hego Euskal Herria sin incorporásemos a Navarra. Yo, Pedro Luis, Magnífico. quería hacerte dos preguntas que igual avanzamos un poco, saltamos, ¿no? de la firma del convenio a la época actual. Bueno, como dices tú, es palmario que el ataque que sufre el concierto desde sectores políticos del Estado español es claro, ¿no? Que nos ha tocado el cuponazo, que no pagamos, pues toda la demagogia que se aplica al concierto desde ciertos sectores. Tú particularmente, ¿cómo ves que reacciona la sociedad vasca ante estos ataques? ¿Es indiferente? ¿Le da igual? Y luego, ¿tiene medios la sociedad vasca para defender que nuestro concierto es nuestro, que no es ningún privilegio? ¿Cómo reacciona? ¿Qué herramientas podemos manejar? Bueno, sobre la sociedad vasca, ante ataques al concierto, la reacción que tiene es débil e insuficiente. ¿Por qué? Pues porque no tiene ni prostituta idea de lo que es el concierto. Es raro que personas como vosotros tres, que sois jóvenes, os intereséis por el tema. Yo he dado cientos de conferencias, no es exageración, sobre el concierto económico y he visto que el grado de desconocimiento en todos los sitios, ciudades, pueblos, en Icastolas, en Bachoquis, en sociedades gastronómicas, en todos los lados, es mínimo, es mínimo. Es como si se nos hubiera dado, no sé, recordando la Biblia, nos hubiera regalado Yahvé a Moisés las tablas de la ley, y a partir de ahí, pues ya, oye, ya está, no hay que hacer nada más. Bueno, pues eso es un tema muy peligroso, es un tema muy peligroso. Porque el concierto económico, como hoy he escrito en Twitter, en la cuenta de Twitter que tengo, que por cierto es un tema de enterarse de ese tema, además de los 4 libros gratuitos, tengo una cuenta de Twitter en la que hay más de 8.000 y pico seguidores. Bueno, ahora se llama Twitter, ya sabéis que se llama X. Y suelo escribir de vez en cuando un tweet sobre cuestiones relevantes. Llevo ya 5.000 algo tweets escritos. Ya sabéis, esto no hace falta que os lo demuestre porque os habéis dado cuenta ya de que soy bastante pelmazo. Bueno, pues yo permanentemente escribo tweets. Hoy he escrito el del 147 aniversario, pero hace pocos días escribí el de los 80 y tantos mil millones, que os voy a decir cuántas personas lo vieron. Yo lo he retuiteado. Uno de los que te ha retuiteado he sido yo. Ha sido tú, pues estupendo. Hombre, a ver, porque es que la pregunta es que viene, de hecho estoy seguro que te le van a formular, o bien John Koldo o bien Miquel. O sea, lo han visto 45.900 personas. Bueno, pues eso lo estoy utilizando, por lo tanto, para de alguna forma difundir el concierto económico, ¿no? Pero Luis, perdona que te interrumpa. Sí, no puedes. Es de agradecer precisamente toda tu labor histórica que has realizado, pero hilando un poquito también lo que estás comentando y tu defensa, que es lógica, y lo que está comentando Miquel, ¿qué podemos hacer el resto? Porque vemos continuamente que hay ataques al concierto, hay un gran desconocimiento y los ataques, yo añadiría, es que no son únicamente desde mi perspectiva desde el Estado español, es que internamente hay vascos que parece que se quieren cargar el concierto, unificarlo, y la sociedad
desconoce muchas de estas cosas. Entonces, ¿qué tipo de labor de pedagogía podemos hacer para que se dé a conocer el concierto? ¿Y qué deberían hacer, pues no sé si las instituciones, tanto públicas como educativas, para por lo menos conocer el concierto y quien quiera realizar esa defensa? Bueno, pues muy bien, porque es una pregunta que complementa y continúa la de Miquel. Yo creo que por parte institucional, por el lado institucional, no se está haciendo lo suficiente para que se conozca el concierto. Esto debería ser un tema nuclear. ¿Por qué? Porque es algo que nos diferencia de los demás, porque nos hace únicos en el mundo y, muy importante, ojo al parche, que no estamos hablando aquí de teoría y del libro que os he enseñado, no. Aquí estamos hablando de calidad de vida. Porque el concierto, ¿qué significa? Que como tiene una correlación con la evolución de la economía, si conseguimos que la economía crezca, ¿eso qué significa? Más recaudación. Entonces, ¿cuál es el modelo de relación con el Estado? Nosotros, para entendernos, tenemos alquilado al Estado una serie de servicios por los cuales pagamos una renta. Esa renta es lo que se llama cupo. Bueno, entonces tú estás en alquiler, viviendo en una casa de alquiler. Te suben el sueldo. Bueno, pues fantástico, porque entonces como la renta es fija, el casero no te va a subir la renta porque a ti te han subido el sueldo. Esto, como la renta es fija, pues significa que tienes más capacidad de gasto, que puedes vivir mejor. Bueno, pues eso es el concierto económico. Como el cupo se establece una cantidad fija anualmente, si tú, en lugar de recaudar, como va a ser la cifra de este año, 20.000 millones de euros, recaudas 21.000, esos 1.000 millones adicionales, ¿a qué se dedican? A sanidad, a educación, a proteger a los más débiles, a carreteras, a no sé qué o no sé cuál. ¿Eso qué significa? Pues que el concierto, vuelvo a decir, que no es un papel. El concierto es un elemento que nos produce una mejor calidad de vida a las vascas y a los vascos. ¿Y esa mejor calidad de vida de dónde proviene? De que tenemos mayores recursos, disponemos de mayores recursos públicos para hacer más cosas en beneficio de los vascos. Y ahora se me puede decir, oye, pero es que Osakidecha funciona muy mal. Bueno, perdón. Primero, discusión. Discusión. ¿Tú has viajado por algún sitio? ¿Has ido a algún país? ¿Te ha pasado algo en algún país? ¿Te ha pasado algo? Bueno, pues te voy a contar lo que me pasó a mí en Cuba, la primera vez que fui. Estaba visitando allí el Parlamento, edificio precioso que se parece al Congreso de Estados Unidos, y en ese momento, ¡pa!, me picó una avispa en el cuello. Joder, se me puso el cuello como una bota. Entonces pregunté, digo, oye, bueno, ¿dónde hay un dispensario de sanidad para que alguien me dé un antihistamínico o algo así? Me dijeron dónde había, allí en el centro de La Habana. Fui al dispensario, entré en un sitio, había una señora y dos señores. Bueno, oiga, señores, perdón, ¿qué desea, señor? No, es que me ha picado una avispa, ya ven ustedes cómo se me ha puesto el cuello, tal. Y, no, pues que si me pueden dar un antihistamínico, esto porque me está haciendo una reacción muy fuerte. Antihistamínico, pase, señor. Me pasaron a un cuartito que estaba al lado, cogieron un trapo, abrieron un grifo, pusieron esto y póngase ese antihistamínico en el cuello. Bueno, eso es Cuba. Pero es que si habéis viajado por España, yo tuve la mala suerte que en un viaje a Canarias a una nieta mía que tiene en estos momentos ya 21 años, con 3 años, le dio un golpe de sol y se desmayó. Entonces vi cómo era la sanidad canaria. Y como he pasado algunas veces en Andalucía temporadas, he visto cómo es la de Andalucía. Por lo tanto, no hay ni comparación, hombre. No hay ni comparación. Y aparte sí es obvio. Es obvio. ¿Sabéis cuál es la diferencia de dotación en la educación pública sobre la media española, la vasca sobre la española? Más del 70% de diferencia. Me dice, no, pero es que la educación vasca, por las estadísticas que salen, no funcionan. Pero eso no es por falta de medios, eso será por otro tipo de razones. Por lo tanto, el concierto lo que te da es unas capacidades de ofrecer
servicios públicos a los vascos y a las vascas mucho más dotados de lo que tienen otras comunidades autónomas y la gran mayoría de los países que forman la Unión Europea. Por lo tanto, no ya desde una perspectiva política. ¿Por qué defiendo yo el concierto? Pues porque soy vasco, me considero vasco y ejerzo de vasco. Es decir, tengo ideología. Y lo defiendo por eso. Pero si no tuviera ideología, ¿por qué tendría que depender una persona que no se siente vasca del concierto económico? Pues porque le están dando mejores servicios públicos que los que recibiría en cualquier otro lugar del Estado. Y la prueba de que esto es así es que tenéis el ejemplo de Cataluña, que habiendo rechazado en mi presencia en julio de 1980, cuando se estaba negociando la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, le ofrecieron la posibilidad de tener algo como los vascos, un concierto económico. Lo rechazó entonces. Ahora, después de haber fracasado su intento de independencia, lo piden. ¿Y esto por qué? Y volvemos a la ideología, porque el concierto te sitúa con capacidades de actuación muy próximas a la de la independencia. No puedes actuar en aquellos servicios que le has alquilado al Estado, el Ejército, el Ministerio de Asuntos Exteriores, los órganos del Estado, etcétera, etcétera, por los cuales pagas un cupo. Pero en todo lo demás, como tienes las capacidades de acuerdo con el Estatuto, mantener, establecer y regular el régimen tributario, tus capacidades son exactamente iguales, prácticamente iguales a las que tiene un Estado en lo que es el campo de los impuestos. Y eso, vuelvo a decir, políticamente, ideológicamente y no sé cómo decirlo, personalmente, el concierto es valiosísimo. Y esto, queridos amigos, os lo está diciendo una persona, el que os está hablando, a quien le perjudica el concierto económico. ¿Y por qué me perjudica? Pues porque, mira, yo no necesito educación pública, porque ya estoy bastante educado, como habéis visto. Olvidaros de los tacos y esto, pero estoy ya educado. Sanidad, por el momento tampoco, porque he llegado a los 82 años y, no sé, debe ser pacto con el diablo o algo así, pero estoy sano. No me tienen que pagar la renta de garantía de ingresos, pues porque tengo para comer. A mí la comunidad autónoma no me da absolutamente nada. Me da carreteras, me da aceras, me da seguridad como uno más. Pero recibiendo muy poco, pago mucho más de lo que pagaría en otras zonas del Estado. Sin ir más lejos, en un sitio que está a 400 kilómetros de aquí, cuyo nombre empieza por M, no voy a decir de M de qué, M. Y acaba por D. Exacto, y acaba por D. M de Ayuso. Si viviera allí, pues pagaría mucho menos. Por lo tanto, a mí me perjudica el concierto económico. ¿Y por qué defiendo el concierto económico con toda mi alma? No solo por razones de ideología, sino porque el concierto beneficia profundamente a los más débiles y a los más necesitados de apoyo. Estoy pagando más impuestos voluntariamente como un acto de solidaridad, porque sé que bien administrados, personas que no tienen nada, que tienen menos que yo, personas que están enfermas, jubilados sin recursos, personas que necesitan educación, pues pueden salir adelante. Más preguntas. Os estáis no. Que podríamos tirarnos la tarde entera. Os estáis empezando a asustar. Y aplaudir. No da gusto. Vamos, me parece una explicación, pero magnífica, se queda corto. Me parece que está explicadísimo perfectamente y que además deja muy patente cuál ha sido la filosofía de nuestro país o nuestro pueblo,
me enorgullece a mí me enorgullece muchísimo lo que yo os suelo denominar, con permiso, Pedro Luis, nuestros mayores, que fuerais capaces de sacar adelante, pues bueno, esta cuestión, entre otras muchas, pero esta y más, pues porque soy consciente, yo al menos, así lo tengo que confesar, soy consciente de que mucho del bienestar, por no decir que todo, del que gozamos hoy en día, se debe, en este caso estamos hablando del concierto económico, pero se debe A joder, vuestro una trabajo visión y que esfuerzo. tuvisteis, a vuestro trabajo, esfuerzo y una visión que tuvisteis en una época complicada porque salíamos de una dictadura. Pero yo ahora sí quería, te voy a poner un poco el capote No, también. déjame una y déjame que te lea una cosa en línea con lo que estás diciendo. Mira, hoy he escrito el tuit este en Twitter, el que tú has reproducido, y les he mandado a Josu Lorriaga y a Juan Mari Ollora un mensaje diciendo, oye, acabo de mandar este tuit, os quiero expresar mi agradecimiento por lo que entonces hicisteis tal y cual. Y me ha contestado Ollora de la forma siguiente, que os lo voy a leer. No le he pedido permiso, pero creo que lo puedo leer. Esquerrik asko, Pedro Luis. El tiempo nos ha dado la razón. Y ahora os voy a explicar qué significa esta frase. Esquerrik asko, Pedro Luis, el tiempo nos ha dado la razón. Dios mío, qué acierto se tuvo a ir a por el concierto económico. ¿Cómo estaríamos hoy sin él? Besar Cadaval. Bueno, ¿qué significa el tiempo nos ha dado la razón? El primer planteamiento que nos hizo el Estado cuando ya nos sentamos en la mesa de negociaciones fue decir, oye, pero vamos a ver, ¿pero para qué vamos a perder el tiempo? Si tenemos el concierto de Álava vigente, se aprobó en 1976, lleva por lo tanto 4 años vigente, tiene vigencia hasta el año 2001, oye, pues donde pone Álava ponemos Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y se ha terminado el debate. Entonces, ese fue uno de los temas más importantes de la negociación, poco conocidos, porque le tuvimos que decir al ministro de la representación del Estado, no, ni hablar. Pero no ni hablar porque si es un texto legal, no, porque el modelo de cupo, el modelo de alquiler de servicios del Estado, no es el que establece el estatuto y no genera autogobierno. Porque ¿cuál era el modelo de cupo de Álava? Álava recaudaba, el Estado calculaba cuánto valían los servicios que prestaba la Diputación Foral de Álava, el de Hacienda, el de Miñones, el de Carreteras, etcétera, y la recaudación de Álava menos lo que había gastado en sus servicios se lo tenían que devolver al Estado. Pero nuestro modelo no es ese, sino que nosotros recaudamos e independientemente de lo que recaudemos, como he tratado de explicar algo, al Estado le pagamos un alquiler por el costo de sus servicios. No le damos lo que nos sobra después de haber pagado lo nuestro. Os puede parecer esto igual, pero es totalmente distinto. Vuelvo al ejemplo del piso. Tienes alquilado un piso, te suben el sueldo y resulta que tienes un contrato con tu casero diciendo que cuando tengas más ingresos a él le pagas más renta. Ese era el modelo de entonces, por eso dice Juan Mari esto. Y antes no le he contestado a Miquel una segunda pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira, primero responsabilizarnos como vascos y como vascas. Como os estáis responsabilizando vosotros y se responsabilizarán, los que vean este podcast. Es decir, primero hay que enterarse. Y enterándose, tienes capacidad de discusión. Cuando vas a Madrid, como me ha pasado a mí, o en Barcelona, un gran empresario en una cena de trabajo me dice, de Barcelona, grandísimo empresario de los superconocidos, hace 20 años, me dice, no, claro, es que joder, vosotros los vascos es que no pagáis impuestos. Le digo, oye, pero que no pagamos impuestos, pero ¿qué me estás diciendo? No, como tenéis eso del concierto tal, no pagáis impuestos. Oye, pero joder, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Me estás hablando de broma o en serio? No, ¿cómo que en broma? No te estoy diciendo eso. ¿Tú, Pedro Luis, qué impuestos pagas? Oye, pues más que tú.
Más que tú, pues yo tengo una tributación más alta que la que tienes tú. Y además pago impuesto de patrimonio. ¿Pero cómo? ¿Pagas impuesto de patrimonio tú? El País Vasco, claro que pago impuesto. Joder, pero si en Madrid no se paga. No, pero nosotros sí pagamos impuesto de patrimonio. Y tenemos un diferencial de renta para las rentas altas más alto que el de Madrid. Por lo tanto, ¿cómo que no pagamos impuestos? Pagamos más impuestos que lo que pagas tú y que lo que se paga en Madrid. Entonces, el saber contestar a ese tipo de cosas, a la primera pregunta, oye, es que esto es un cuponazo. Oye, tú, pero ¿cómo que me dices que es un cuponazo? ¿Sabéis cuántos ha pagado de cupo? Esto de cupo bruto, ¿no? Que es un concepto importante, el alquiler de servicios del Estado. Se ha pagado a lo largo desde el año 1980 más de 250.000 millones de euros al Estado. Y entonces te pueden decir, oye, ¿y por qué esto, el cupo entonces, 250.000 dividido entre 40, joder, oye, esto da una cifra muy elevada, pero si vosotros estáis pagando de cupo 1.600, porque el País Vasco, que no es independiente, sino que forma parte de la estructura del Estado, recauda la totalidad de los impuestos. Pero el Estado tiene ingresos que no vienen de los impuestos. Y entonces en esos ingresos nosotros cobramos el 6,24%, que es lo mismo que pagamos al Estado por alquiler de sus servicios. Si el ejército gasta, ahora que se habla de crecimiento de los gastos de defensa, si el ejército gasta 1.000 millones de euros en su presupuesto, nosotros pagamos el 6%. Por lo tanto, 62.400.000 euros. El Estado tiene ingresos que no son impuestos. Por ejemplo, ahora, desesperado de este podcast, decido pedir asilo político en Guadalajara, cojo el coche, llego a 180 por hora a Burgos, donde hay una limitación de 100, me para la Guardia Civil, me echa una multa de 10.000 euros, ese es un ingreso del Estado que no está incluido en el concierto económico y por lo tanto Euskadi cobra el 6,24% de todas las multas que cobre el Estado. Por lo tanto, queridos amigos Jon Koldo, Unai y Miquel, y todos los que me vais a oír, supongo que habrá alguno más que vosotros tres, supongo, quiero pensar. Igual después de la primera pregunta no ha quedado ya nadie, pero bueno, suponiendo... No creo. No te creas, y encima también aprovecharemos para hacer algunos cortes de estos temas tan interesantes para que podamos hacer pedagogía en la medida de lo posible. Vale. Bueno, entonces esperar, cuando os eche una multa a la Guardia Civil, bajáis la ventanilla y le decís, oiga, gente, ¿usted sabe que el 6,24% de esta multa lo van a cobrar los vascos? No me jodas. Dirá, pero eso es verdad. Digo, porque igual si se lo decís, igual no se echa la multa, ¿eh? Porque no cobran los vascos. Bueno, entonces Euskadi cobra 6,24% de los ingresos no tributarios. Y muy importante, cobra el 6,24% de los impuestos que cree que no hayan sido todavía concordados, es decir, pactados con el País Vasco. Y en tercer lugar, que es importantísimo, en lo que acordamos en el concierto de 1980, aquí hay una disposición importantísima por la cual nosotros cobramos el 6,24% del déficit del Estado. Y voy a explicaros esto porque es muy importante. Nosotros pagamos el 6,24% de todo lo que se llaman cargas generales del Estado, es decir, servicios estatales. Una de las cargas generales del Estado, además del ejército, asuntos exteriores, es la deuda pública. Y luego hablaremos, si queréis, de deuda pública, porque ahora se ha puesto de moda, por el tema de perdonar estos 83.000 millones de euros. Bueno,
Si pagamos la deuda pública, ¿qué es? El Estado tiene unos ingresos así y tiene unos gastos así. Esta diferencia entre gastos e ingresos, tú cuando tienes una diferencia entre gastos e ingresos, ¿qué haces? Pides un crédito. Pues el Estado pide un crédito. ¿Y cómo pide un crédito? Emitiendo lo que se llama deuda pública. Deuda pública. Cuando tú compras deuda pública, les estás dando un préstamo al Estado. Por lo tanto, tenemos que pagar toda la deuda pública que ha emitido. ¿Pero por qué se emite deuda pública? Porque hay una diferencia, otra vez os lo digo, entre gastos e ingresos, y esa diferencia es el déficit público. Por lo tanto, nosotros pagamos la deuda pública, pero cobramos el déficit público, y por esta razón ese pago tan gigantesco que os he comentado antes queda compensado porque la deuda pública del Estado ha sido enorme durante los últimos años porque no consigue ingresos suficientes para cubrir sus gastos anuales y todos los años tiene que pedir cantidades importantísimas de préstamos para cubrir esa diferencia. Bueno, y eso es lo que hace que esa cantidad tan gigantesca de lo que se llama cupo bruto se haya convertido, que tampoco está mal, en una cantidad neta entre lo que pagamos cupo bruto y lo que cobramos por lo que se llama compensaciones de alrededor de 40 y tantos mil millones en estos años. O sea que cuando te diga alguien que no pagamos nada al Estado, hombre, pues a mí ya me gustaría tener un poco de los 40 y tantos mil millones. Te decía, Pedro Luis, Sí, bueno, porque creo que se va a poder enlazar, además, a razón de lo que estás diciendo, ¿no? Se hablaba has estado comentando antes, de la quita que se pretende o se anuncia que se va a hacer de la financiación autonómica del régimen común. 83.000 millones. Nada, calderilla. Ponemos bote. La pregunta es, bueno, pues si como consecuencia de esta acción, ¿no?, se deriva un aumento de intereses de lo que es la deuda del Estado, el Estado contrae una deuda mayor. ¿Tú entiendes que debería deducirse esa parte de la aportación al cupo también? Pues no, rotundamente no. ¿Por qué? Pues porque en el Estado existen dos modelos diferenciados. Uno, el de las comunidades forales, Navarra y Comunidad Autónoma del País Vasco, y otro, el de las 15 comunidades autónomas que no tienen ni concierto ni convenio. El préstamo ha sido realizado a las comunidades autónomas, esto que no tienen ni concierto económico, a estas 15 comunidades autónomas. Por ejemplo, a Cataluña se le van a perdonar ahora 17.000 millones de euros, a Andalucía algo más, etcétera, etcétera. El préstamo fue para ellos y a nosotros no nos dieron ningún préstamo. Por lo tanto, si ahora se les perdona lo que se les prestó y a nosotros no nos han dado nada, pues a nosotros eso no nos tiene que afectar. Y eso está cubierto en un doble sentido. Hasta el año 2027 hay lo que se llama una ley quinquenal de cupo. O sea, el concierto es indefinido, es un régimen que no tiene fin ya, de acuerdo con lo que se acordó en el año 2002, por cierto, por un gobierno presidido por José María Aznar con mayoría absoluta. El concierto desde entonces tiene carácter indefinido y el cupo, en cambio, se negocia cada 5 años. Son leyes quinquenales. La última se aprobó en 2022, llega hasta 2027. Por lo tanto, hasta 2027 no hay ninguna discusión. Hay una metodología de calcular el cupo, esa metodología se aplica año a año, luego se reliquida al final de año con los gastos reales que ha tenido el Estado y no hay discusión. A partir del año 2027, pues bueno, quizá puedan plantear el Estado que no, que tenéis que pagar por eso. Bueno, la contestación... Perdona que te interrumpa. Perdona que te interrumpa, Pedro Luis, pero ¿cómo puede afectar la revisión de 2027? Porque, claro,
partimos del hecho lo que creo que todo el mundo que tenga un mínimo conocimiento, como bien has explicado, de lo que es el cupo, pues tiene que reconocer su valía, ¿no? Y los que pensamos en clave nacional vasca, ¿no? Digamos, pues así lo entendemos, ¿no? Porque es lo que verdaderamente nos da ese músculo de Estado, a pesar de no estar reconocidos como tal, ¿no? Pero un hipotético, no sé, ¿cómo se podría mejorar el actual La negociación del acuerdo, cupo. digamos, una mejora, una recalculación del tanto por ciento de la aportación del cupo, Vale. no sé. ¿Cómo va a afectar en 2027 esto? ¿Cómo se prevé? Bueno, vamos a ver, eso no lo sé, porque no soy adivino, porque si fuera adivino no estaría haciendo este podcast, sino que estaría comprando lotería, o la primitiva, que me han dicho que toca más. Bueno, pues ya veremos, efectivamente, hay una serie de temas a debatir. Euskadi viene contribuyendo a uno, es el de la aportación. Oye, ¿es lógico que paguemos el 6,24%? A priori, no. ¿Por qué? Pues porque nuestra población es el 4,60 del Estado. Joder, por lo tanto estamos pagando nada menos que un 33% de lo que nos correspondería pagar por ese alquiler de servicios que llamamos cupo, si pagáramos pues por un índice lógico, por población. Bueno, cuando se negoció este tema en el año 1980, que esa es una negociación que hice personalmente yo con el ministro de Hacienda, el 6,24% proviene de un debate entre el ministro de Hacienda y yo mismo, que duró muchos días de discusión, etcétera, y que se cerró pues un par de días antes de este 29 de diciembre, o sea, ya al final de la negociación. Esto, en aquel momento no sabíamos cuánto podía pesar la economía vasca sobre la economía estatal. Pero es cierto, tuvimos que admitir un principio de que el País Vasco en aquel momento, a pesar de que estaba pasando por una situación catastrófica, económica, social, política, todo lo que queráis, esto catastrófica, sin embargo, en niveles de renta estaba por encima de la renta española, de media española. Entonces llegamos a un acuerdo que, bueno, para reconocer que como teníamos más dinero per cápita, más renta per cápita por habitante, pues lo lógico es que pagáramos más por habitante, que dejábamos el criterio de imputación de población y pasábamos a uno de algo parecido a la renta, que era el Producto Interior Bruto. Entonces, bueno, pues llegamos a un acuerdo de que íbamos a contribuir por el Producto Interior Bruto. Se hizo una matización económica, que no voy a explicar para no enrollarme, a costo de los factores. Bueno, pero cuando llegamos a decir, bueno, ¿y cuánto es esto en porcentaje? No había estadísticas, Entonces, el Instituto Nacional de Estadística no publicaba nada. Nosotros no teníamos Instituto Vasco de Estadística porque el gobierno vasco había nacido unos meses antes y no tenía aparato, ni había empezado, ni nada de eso, y tuvimos que presuponer cuánto era el porcentaje de aportación. Bueno, aportamos una serie de estudios que había hecho Caja Laboral, el Banco Bilbao. Ellos aportaron estudios también de otras cámaras de comercio, patatín, patatán, y al final aquello no había forma de cuadrarlo. Bueno, y finalmente llegamos a un punto ya. Ellos decían que nuestra economía, el PIB vasco, pesaba sobre el estatal el 6,50% y nosotros defendíamos que pesaba el 6%. Bueno, y estábamos presionados por el presidente Suárez y por el lehendakari Garaikoetxea para que termináramos la negociación, porque veían que venía un golpe de Estado que se produjo, no sé si os habéis dado cuenta de las fechas, 60 días después, el 23, cerramos esto el 29 de diciembre y el 23 de febrero hubo un golpe de Estado. Bueno, ¿y qué hacemos, ministro? En conversaciones que teníamos él y yo. Bueno, oye, tenemos que llegar a un acuerdo. Bueno, oye, ¿qué te parece si partimos la diferencia? Bueno, pues muy bien. Bueno, 6,25. Y entonces se me ocurrió a mí lo siguiente.
Le digo, oye, ¿pero no te parece que si ponemos 6,25 todo el mundo va a pensar que vosotros estabais diciendo el 6,50 y nosotros el 6 y que hemos partido la diferencia? ¿Por qué no ponemos el 6,24 o el 6,26, que entonces parece un cálculo? Y él era una persona encantadora, magnífico negociador, era catedrático de Hacienda, un hombre tremendamente competente. Pero ahí se le escapó un taco. Me dijo, joder, cojones, qué buena idea, Pedro Luis. Qué buena idea. Pagáis entonces el 6,26%. Oye, ministro, joder, no me jodas. ¿Pero cómo? Pero nosotros los pobres, tú eres el Estado y nosotros... Pero a ti que te representa 2 centésimas de porcentaje. En cambio, para nosotros pagarte, joder, 200 millones más de pesetas, eso es muchísimo, tal y cual. Pero si estamos destrozados. Y entonces ahí se quedó el 6,24%. Bueno, y aunque os parezca increíble, como no había información, bueno, y luego ¿qué pasó? Cuando salió información, porque eso lo tengo estudiado en el primero de los libros, es decir, me hice la pregunta, ¿cuánto hubiéramos tenido que pagar si hubiera habido estadísticas sobre cómo se distribuía el Producto Interior Bruto del Estado por comunidades autónomas? Cuando salieron estas estadísticas por primera vez, como 15 años después, estaríamos hablando ya de 1990 y tantos, el porcentaje con el cual que la economía vasca pesaba en aquel momento no era 6,50% y no era, por supuesto, 6% ni 6,24%, era el 6,70%. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Yo he reconstruido toda la serie diciendo cuánto hubiera pagado el País Vasco en su momento si se hubieran conocido a lo largo de 40 años, en este caso hasta 2015, todos los porcentajes del peso de la economía vasca sobre la estatal. Y la conclusión que saqué es que no hubiera habido cambio por la razón siguiente. Durante los 10 primeros años, de 1981 a 1991, pagamos mucho menos de lo que debíamos. De 1991 a 2001 pagamos prácticamente lo que debíamos, porque la economía vasca, como consecuencia de la reconversión industrial, el tema de terrorismo, de ETA, etcétera, etcétera, fue perdiendo peso en relación con el Estado. Y hubo 10 años pues que más o menos pesaba el 6,30, 6,20, o sea, muy parecido al 6,24. Pero ¿qué ha pasado desde el 2001 al año 2025? Que pesa menos del 6,24 y en estos momentos pesa el 5,80. Por lo tanto, como ese alquiler de servicios lo estamos pagando el 6,24, estamos pagando un 33% de lo que nos correspondería por población, que es 4,60, y algo así como un 5 o un 6% de lo que nos correspondería por renta. Por lo tanto, Unai, algo que se va a negociar a partir de 2027 es cuánto contribuimos. ¿Y qué van a decidir? Porque el 6,24, el porcentaje que yo negocié, lleva vigente desde 1981 hasta 2027. Va a estar vigente 46 años. ¿Van a cambiar el porcentaje? ¿Queréis que os diga mi opinión, mi intuición? Sí. No. Sí os digo, que quiero decir que no van a cambiar. No van a cambiar. ¿Y por qué no van a cambiar? Porque no merece la pena. No merece la pena. Nosotros de esa forma pagamos un poco más de lo que nos corresponde por renta, un 5% más, pero a cambio de eso podemos decir que somos solidarios. No merece la pena. Somos una comunidad autónoma ahora que ingresa 20.000 millones. ¿Qué más nos da? En vez de pagar 1.600 millones, pagar 1.800. Nos da igual. No merece la pena discutir una cuestión como esa, porque si empezamos a discutir eso, entonces ya tenemos que discutir cada una de las partidas de gasto del Estado. Oiga, vamos a ver, ministro de Hacienda de turno, ¿yo por qué tengo que pagar? Esto, el ejército
Si en Euskadi no hay absolutamente ningún militar, no hay aeródromos, aquí el ejército no gasta, ¿por qué voy a tener que pagar por renta? No, pues yo pago por territorio y como la comunidad autónoma tiene 7.200 kilómetros cuadrados que por territorio, porque es lo que protege el ejército, y el Estado tiene 500.000, 7.000 entre 500.000, le pago al ejército no el 6,24, sino el 1,40%. Empezamos entonces a discutir competencia por competencia y en vez de haber un porcentaje que es limpio, habría 400 porcentajes. Pues es que no merece la pena. Es que no merece la pena. O sea que posiblemente se mantendrá eso. Y luego, ¿qué otras cosas se van a, con toda seguridad, se va a negociar? Bueno, primero, la negociación del concierto es un tema súper complicado. Súper complicado. Cuando Navarra, me lo decía el consejero foral de Hacienda del gobierno de Navarra, negoció el último convenio, me lo decía él, tuvieron que repasar 8.000 partidas presupuestarias del Estado para decidir en cada una de ellas qué parte de la competencia estaba transferida a Navarra. Porque el modelo de Navarra es una copia del nuestro. Se aprobó en 1989 copiando el modelo que habíamos negociado nosotros. Por lo tanto, Navarra paga por alquiler de servicios. Entonces, habrá un debate muy profundo sobre las competencias, habrá un debate sobre el porcentaje de eso y yo creo que al final tenéis que tener en cuenta que lo que paga la comunidad autónoma del País Vasco, cuya población representa el 5%, es una cantidad muy pequeñita sobre el presupuesto del Estado. Les da exactamente igual que paguemos 1.600 millones o 2.600, comparado con un presupuesto que es de más de 150.000 millones de euros. Es lo mismo. Por lo tanto, yo creo que dependiendo de la situación política, se llegará a un acuerdo muy rápido, para otros 5 años. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si no hay acuerdo? Y aquí volvemos a esto. Aquí está establecido un principio que se ha mantenido desde el año 1981, por el cual, dicho coloquialmente, cuando se produce el vencimiento de una ley quinquenal de cupo, se mantiene vigente la que está aprobada, la última aprobada, hasta que se apruebe una ley nueva. Por lo tanto, si en 2027 no hay un acuerdo sobre lo que tiene que aportar Euskadi, cuánto tiene que pagar, etcétera, esa ley de 2027 seguiría vigente, como se decía antes en la misa, per omnia secula seculorum, por los siglos de los siglos. En el momento de que, por ejemplo, como no llegaron a un acuerdo durante 40 años, se siga pagando el cupo alrededor de 1.600 millones, 1.700, por aplicación de la ley vigente, se aprobara en el año 2050 una nueva ley, en ese momento se reliquidaría todos los gastos con la nueva ley. Con lo cual, ¿qué quiero decir? No sé si habéis explicado el mensaje implícito. Que el País Vasco, aguantando, siempre habrá en el futuro una coyuntura política en la que el Estado, para un tema menor cuantitativamente, esté dispuesto a ceder. El concierto que ha vivido durante 147 años es un ejercicio de resistencia, de defensa de su autogobierno por parte de generaciones y generaciones y generaciones vascas. Y eso es lo que debe seguir siendo. Y para eso, ciudadanos de a pie como nosotros, tenemos que estar concienciados, tenemos que conocer mínimamente el concierto y tenemos que estar dispuestos a defenderlo
cuando sea necesario. Yo sí acepté ser consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, a pesar de que no sabía lo que era el concierto económico. Sí sabía su importancia, porque me lo había explicado mi aita, me lo había explicado. Y salí en unas manifestaciones gigantescas que hubo en el año 1979, diciendo conciertoak orai, conciertos ahora, porque Vizcaya y Guipúzcoa no tenían conciertos y ahí nos manifestamos todos y todas las que creíamos en el concierto económico. Y queridos amigos, llevamos hablando 1 hora y media. Tenéis una cara de aburridos. No. Tenemos bastantes preguntas. ¿Qué demonios? No. Que no podéis seguir castigando porque os quedéis sin el sistema de transmisión, quedéis sin público para el próximo que podéis decir, podéis dedicarlo, por ejemplo, a un tema tan interesante como ¿ganará el Athletic de Bilbao la Europa League? ¿Ganará la Copa la Real Sociedad? ¿El Alavés se silbará este año y continuará en primera? Metéis esos 3 temas y tendréis 400.000 personas viendo el podcast. Ahí, Pedro Luis, de eso ya habla mucha gente. Sí. Y de esto no habla tanta gente. No. Y yo quería agradecerte esta labor divulgativa que haces, que llevas haciendo un montón de años, que yo te llevo siguiendo un montón de años, así como la comunidad del concierto, de la que formo parte hace unos cuantos años también. Tienes es un ejercicio de 5.000 ciudadanos y ciudadanas que nos hemos apuntado ahí. Y yo quería preguntarte ya... paralizada por falta de medios, ¿no? Pero bueno. Sí, yo para ir cerrando... Sí. No, tranquilo. Para nada aburrido, totalmente encantado de escucharte y de la manera en la que transmites, que ojalá todo el mundo fuera capaz de transmitir estos conocimientos al resto de personas. Sí. ¿Sabes cuál es el secreto, Miguel? El secreto es que tienes que saber poco. Y como sabes poco, pues hablando mucho y eso, pues parece como que... José Luis. Yo tengo esa obligación moral como ciudadano vasco. A mí nadie me ha pedido que haga esto, lo hago por propia voluntad, creo que es un deber ciudadano. Yo amo a Euskadi y este es un tema nuclear para nosotros. Es un elemento decisivo, como os he dicho, favorece a los más jóvenes y yo todo lo que sea apoyar el concierto económico lo estoy haciendo. De hecho, como le dije a Unai cuando se puso en contacto conmigo, yo he dado cientos de conferencias de innovación, pobreza, inmigración, tal. Había decidido dejar de dar conferencias porque me llevaban un tiempo enorme. Pero en los temas del concierto digo siempre que sí. Porque yo creo que no estás en edad de jubilación, ¿eh? Lo siento, Pedro Luis, pero no estás en edad de jubilación. Aquí además has dicho que estás bien de salud. La cuestión tiene que haber relevo y mientras no haya, pues me parece que te va a tocar seguir lidiando. Y perdón, que te robó la pregunta. No te fíes de la fotografía, pide la radiografía y el escáner. Pero muchas gracias. Es que ricasco. Bueno, y si queréis alguna vez, dentro de algún tiempo, volver otra vez sobre temas concretos del concierto, por ejemplo, si se plantea algún tipo de debate o de situación de tensión o lo que sea, pues si para entonces sigo vivo, encantado. Sí, hombre. Y que dures mucho, que nos dure, Pedro Luis. Un placer escucharte y efectivamente, como han dicho tanto Unai como Miquel, podríamos estar horas y horas, aunque a ti te parezca cansados, también el acuerdo que hemos y ahora no alargarnos demasiados. Pero te puedo asegurar que nos quedan bastantes preguntas en el tintero que podríamos estar formulándote, pero es de agradecer, como bien ha dicho Miquel, tu interés, tu dedicación y con la labor que estás haciendo de pedagogía, que es fundamental. Entonces, lo único, poder agradecerte por el trabajo realizado, por el que estás realizando y el que esperemos que sigas realizando en este aspecto y a ver si nosotros podemos aportar un mínimo de grano de arena también para poder continuar este camino. Y lo único que vamos a hacértelo eternamente. Pues fantástico. A vuestra disposición. Inauguramos con esto una serie de Euskoflix titulado El concierto económico y sus misterios. Empezamos. Primer capítulo emitido. Qué ricasco, Pedro Luis. Qué ricasco. Es que ricasco, bioches. Agur.
Agur. Ay, agur.